Sería practicar Chileno. su no chileno. Porque yo creo que a mí me parece su chileno está increíble. Sí, el chileno es buenísimo. Sería practicar su... Es duplicada siempre, ¿verdad? Bueno, pero saliste de la... Sí, yo digo que no puedo seguir porque está duplicada, no es como segunda pantalla. Claro, ahora no hay segunda. Si quieres... claro, y ahora está como tu background. So, should I do a brief introduction from sitting down or am I? But I mean, we're gonna film Javi sitting. Yeah, Should we get this podium out of the way? no, he wants to stand up. Oh, he will. Yeah, that's why I have it filming the Got it. podium. On the right button, you're on it. George, en Chile usan me encanta, sí, ¿no? Me encanta, like, sí, like, I love it. Sí, I love that this is will be this way. me encanta la buena. Me encanta la fiesta, me encanta la música. Yo sé, me encanta la güera. La wea. La güera, que es que Dice la huevada. La huevada. Como, está como ocioso, ¿no? Sí. No se da- ¿Cogería? Se usa para todo. La Like, huevada, yeah, like, No, pero en Chile chill, es like whatever, relax. whatever. Es como just chilling, ¿no? Como- it's truly like a catch-all for like, Any place like, el weón, la weona. Bueno, porque mi hijo ser huevón, soy tan Ocioso, ¿no? No, Sí, pero, así también. sí, Chile, pero, es más friendly. pero súper vulgar. Sí. Así también, pero friendly. Pero
podium since Javier will speak at the podium. It'll be super. I'm gonna introduce you. Okay. ¿Listos? Okay, good afternoon, everyone. Welcome to the Latinx Research Center at UC Berkeley. Welcome today, April 2nd, 2024, to a very special lecture. We have a visiting scholar who has been with us at the Latinx Research Center in years past, Dr. Javier Garcia Fernandez, who is going to be presenting the publication of his new book called Pensar Hondo, Crítica del Eurocentrismo, Descolonización y Cultura. We are live streaming, and we will have a translation of this lecture in the months to come, as this is kept up on our Latinx Research Center YouTube channel. To introduce Dr. Garcia Fernandez, we have Dr. Abraham Ramirez, who is a postdoctoral fellow here at the Latinx Research Center. In particular, he is a member of the Decolonial Knowledges and the Pluriversal Research Initiative. Our thanks to the Decolonial Knowledges and Pluriversal Initiative, which is sponsoring today's lecture. So without further ado, Dr. Ramirez, if you would please introduce today's guest. Thank you. So Javier is a postdoc at the University Fabra, Pompeu Fabra in Barcelona. He got his PhD at the University of Coimbra in post-colonial studies. So I get to introduce his book and what he's going to talk about today. Going through his book, reading some of the key chapters, I find a lot of advances. I have critiques, but I do have some good words and praise. Specifically, the title already key for me as a Chicano philosopher, as a philosopher that's trying to go back and really hone in on what Chicano philosophy is, what Mexican philosophy is if it's even possible to think that way. So Pensar Hondo, as a Chicano, as a Chicano philosopher, is already a political project, right? What does it mean to think Andalusia? What does it mean to think from Andalusia, from southern Spain, a place that has a hidden history, if you will, as Enrique Dussel would call the encubrimiento, right? So here we have in the early chapters of his book, he talks about el encubrimiento, using Dussel, of the history of Al-Andalus, this dialectic, right? Dussel calls it the encubrimiento de las Americas, but you can reverse that. You can see the dialectic at the same time as this colonial legacy of Spain colonizing, quote unquote, Spain, because as you know from the chapter you read it, you get a sense that what we know of Spain is actually a myth. What we know of Spain, the historiography of Spain, doesn't actually exist. It's what Ronald Tocqueville would call the master narrative that we get. And as a student and as a militant of the legacy of the Third World Liberation Front and the Chicano movement, I find it particularly interesting because what Chicanismo does is a kind of retrenchment and a reappropriation of identity on the one hand and a political project on the other. And part of that is to recognize the complexity of identity and the complexity of the history of what we are and how we came to be.
And just to read really quick from, Corky Gonzalez's poem. And I think this is gonna kind of, segue into one of your concepts on the dialectics of coloniality. And in his poem, I am Joaquin, yo soy Joaquin, he writes, I was both referring to the Spanish side and referring to the indigenous people. I was both a tyrant and I was both a slave at the same time, right? So the dialectic, the identity. But I asked myself, what does that mean today when we are in dialogue with the decolonizing efforts of Andalusia and in reality, the decolonizing efforts of Europe, right? Because it's not just the implications of seeing Europe or seeing the world through that perspective of Andalusia. It's a decolonization historiography, not just of Europe, but of what we as third world people or as marginalized, internally colonized people also have inherited this history, right? So what are the implications of decolonizing Europe and reorganizing our locus of enunciation, right? How we understand our identity. Because as Corky Gonzalez in his poem, he purposefully accepts this identity of being Spanish and of being indigenous, right? But what are the implications when we begin to not only dig into decolonizing indigeneity, but decolonizing the history that we have inherited? Because that history in Andalusia is very rich, right? Do we accept that master narrative, or do we dig it a little deeper and find that no, we are not only El Guachipin, Hidalgo, or Hidalgo and Guachipines, and we are not only Cortez, but we are also that legacy of resistance in Andalusia that is Jewish, that is Muslim, that has a legacy, of the Islamic Enlightenment, and also a legacy of that history, of that decolonial struggle, of that struggle against settler colonialism in Andalusia. So, reading the book, it really allows me to kind of historically define my philosophy in a very anti-colonial, anti-imperialist, and decolonial way, because I feel that there is a kind of solidarity between the two areas, especially as internally colonized people in the US and internally dominated people in Andalusia. I think there's much to learn from the struggle, and I think vice versa. I think that the Andalusian perspective has much to learn from Chicano philosophy and struggle, Black Afro radical movement in the US, Chicana philosophy, etc. So I'm excited to hear about what else Javier has to say. So please, welcome Javier Garcia. Thank you so much, Abraham. Thank you, Laura. Thank you for everyone. Voy a hacer la presentación en español. Siento no tener el nivel para comunicarme en inglés. Entonces voy a hablar despacio para intentar que se pueda entender. En primer lugar, volver a dar las gracias a Abraham, a Laura, también a Cindy, George, Lisette, por recibirme siempre en el centro y por permitirme que para mí el Latinx sea un refugio donde reflexionar, donde pensar y donde poder imaginarme de nuevo Andalucía desde una exterioridad relativa, ¿no? Como diría el maestro Enrique Dussel. Gracias también por permitirme que presente este libro que acabo de presentar, Pensar Hondo, crítica del eurocentrismo de economía y cultura. Y las ideas que voy a compartir, algunas están aquí y también son parte de las cosas nuevas que estoy trabajando y que son un poco parte del desarrollo parte del camino de este desarrollo, ¿no? Que estamos trabajando desde Andalucía, ¿no? ¿Qué significa la decolonialidad desde Andalucía? ¿Qué significa la descolonización?
en el sur de Europa y qué implicaciones epistemológicas tiene el fin del colonialismo al interior de las metrópolis, qué implicaciones culturales, teóricas tiene el fin de la colonialidad, el fin del colonialismo administrativo, en la parte, digamos, en la parte de lo que Fanon llamaría la parte del ser, la parte colonial, la parte metropolitana. Este texto recoge algunos artículos que he escrito como en los últimos 10 años y es como la primera aproximación o atrevimiento a definitivamente afirmar que puede haber una decolonialidad producida desde el sur de Europa. Después de muchos años de debate sobre ¿es el pensamiento andaluz decolonial? ¿Puede haber una decolonialidad del norte? Definitivamente me lancé a expresarlo así, a afirmarlo de esta manera. Y estos textos, este libro recoge textos que se escriben entre el 2013 y 2023, con una forma de manifiesto también, ¿no? De lanzamiento de una serie de afirmaciones dudosas y de dudas afirmativas para convocar esta discusión, ¿no? El inicio de estos textos fue una visita justamente de Ramón Grosfoguel en el año 2009 a Granada, una de sus primeras veces en Andalucía, porque él había ido mucho a Madrid, pero nunca había estado en Granada. Y en el año 2009, cuando va Ramón Grosfoguel a Granada, hace un seminario donde asistimos un montón de gente, estudiantes, que en ese momento estábamos organizados en las luchas estudiantiles, en colectivos de jóvenes nacionalistas andaluces, jóvenes independentistas, la organización Jaleo. Y cuando Ramón empezó a hacer su presentación, hablando de imperialismo cultural, eurocentrismo, colonialismo, bueno, nosotros aquí nos resultaba muy familiar, porque justamente éramos jóvenes que estábamos dentro del movimiento nacionalista andaluz contra la opresión cultural española, contra la Unión Europea, contra las bases norteamericanas en territorio andaluz, como son las bases norteamericanas en Rota y en Morón, que son bases militares de la OTAN en territorio andaluz. Entonces, de alguna manera conectamos muy rápido con lo que nos estaba contando un profesor de Estados Unidos, que supuestamente era gringo, y entonces todo aquello empezó a generar una serie de contradicciones en nosotros y en él, y eso dio lugar a un boom. Durante los próximos años se creó un grupo de estudios, se creó un centro de lectura, organizamos el Seminario Andaluz de Pensamiento Decolonial, que luego invitaba a gente como bueno, Ramón está viniendo permanentemente, pero también Nelson Maldonado, Santiago Castro, Karina Ochoa, Katia Colmenares, y de alguna manera eso ha desembocado en que, por entre otras razones, pues Ramón está ahora viviendo en Granada, ¿no? Esto quiere decir que hay una relación cultural y epistémica entre el pensamiento crítico del Caribe, el pensamiento latinoamericano y una producción teórica, cultural, yo diría que epistemológica en Granada, ¿no? Y digo esto porque Granada es fundamental por lo que voy a contar. Granada es una ciudad que se conquista, los castellanos la conquistan el 2 de enero de 1492. Y esa fecha va a tener un significado para la conformación del sistema mundo moderno colonial, racista y patriarcal, porque de alguna manera conecta la experiencia de la conquista en el sur de Europa con la experiencia de la conquista en América Latina. Granada, de alguna manera, configura una manera de dominación que los castellanos ejercen sobre Granada, que es local, pero que con la conquista de América se hace mundial. Es decir, el patrón de poder que llega a la América, al Caribe y luego a América Latina, de alguna manera se configura en la conquista de Granada y la conquista previa, lo que habían sido las cruzadas, pero específicamente la conquista de Al-Ándalus, ¿no? Y eso nos interpela a una serie de diálogos para entender qué tipo de patrón colonial nos enfrentamos cuando hablamos de la conquista de América, cuando hablamos del racismo, de la construcción de tierras, del capitalismo agrario, de los campesinos sin tierra, del cristianocentrismo, de toda la serie de regímenes de poder que afectan a la espiritualidad, al género, a la relación con la tierra, al capitalismo, porque hay un diálogo no desarrollado entre la experiencia de Granada y la experiencia latinoamericana, ¿no? Y digo Granada también, y digo Andalucía, porque en Andalucía ha existido históricamente un movimiento nacionalista que oficialmente, políticamente, se estructura en los años 30 a raíz de lo que se llamó el primer regionalismo andaluz, liderado por Blas Infante. Y Blas Infante fue un líder, primero regionalista, defendiendo que Andalucía era una región dentro de España, y más tarde nacionalista e independentista, que de alguna manera recogía el pensamiento de José Martí de los independentistas en el Caribe. Una vez que España, el imperio, perdió Cuba, Puerto Rico y Filipinas, el pensamiento de los independentistas en el Caribe, digamos del mundo hispano, penetra dentro de la península
y empieza a influenciar a los pensadores radicales dentro de la propia península, ¿no? Entonces, hay un eco de José Martí, hay un eco de otros pensadores caribeños dentro de la península, y Blas Infante es parte de esa generación que bebe de la reflexión de que el Imperio Español es irreformable y la única solución emancipatoria era la independencia de España al interior de la península, ¿no? Y es interesante porque Blas Infante no solamente tiene el legado americano, digamos, sino que Blas Infante en el año 1924, que ellos son 100 años, Blas Infante comienza un viaje por el norte de África para, de alguna manera, conectar desde el nacionalismo andaluz. Blas Infante, como digo, no solamente recoge la tradición independentista del Caribe y de América Latina, sino que Blas Infante es el primer intelectual que piensa Andalucía desde el norte de África. Si la conquista de Al-Ándalus había supuesto una serie de migraciones forzosas de población del sur de España a el norte de África, Blas Infante entiende que la reconstrucción de la identidad andaluza pasa por conectar de nuevo el sur de España con el norte de África. Y eso le va a dar una condición fronteriza, que vamos a conectar con el pensamiento chicano, muy importante en el andalucismo. Es decir, el andalucismo político siempre fue el único nacionalismo de Europa que no tiene una raíz eurocéntrica, porque el nacionalismo andaluz busca las raíces de Andalucía en el norte de África. Y eso, de alguna manera, lo distingue del resto de nacionalismo en Europa, que son eurocéntricos, que tienen un componente étnico. Es decir, el francés se define nacionalmente por la lengua, su origen, la autoctonía, o el alemán, el italiano o el español. En cambio, el nacionalismo andaluz se define en torno a una diáspora que se produjo a partir de 1492 al norte de África, que es fundamental para reconstruir la identidad. Esto estamos hablando de los años 30, posteriormente llega el fascismo, Blas Infante es fusilado, es asesinado por el ejército de Franco, aún no se sabe dónde están sus restos, no se conoce, sigue siendo un desaparecido, es considerado padre de la patria andaluza, preside el Parlamento de Andalucía, pero está todavía desaparecido. Y en los años 70, por influencia de la lucha del tercer mundo, que tuvieron un impacto muy importante en Andalucía, comienza a surgir un nuevo andalucismo político que tiene un carácter antiimperialista y que, de alguna manera, entiende que el final de la dictadura en España llevaría a un sistema democrático, socialista, que estuviese configurado por una autonomía para Andalucía. Es decir, el tipo de democracia por el que luchaba el andalucismo político en los años 70 era una forma de democracia que buscaba la autonomía para Andalucía, recogiendo este legado de Blas Infante. Y digo esto porque todo el pensamiento andalucista y la teoría de colonialidad andaluza en realidad es la dimensión teórica o la dimensión epistemológica de una búsqueda que se ha producido históricamente en la sociedad andaluza para reconstruir una identidad a partir de la diáspora andalusía, a partir de la conquista del Ándalus, a partir de la cristianización forzosa y a partir de una serie de traumas que se encuentran a lo largo de los siglos y que han sido el centro de las preocupaciones del andalucismo político, ¿no? Y eso conecta Andalucía con otras experiencias de otros países del sur global, específicamente el Caribe y América Latina, pero también el norte de África, y por esto, por esta explicación, a partir de los años 2009, con la visita de Ramón Grosfoguel y otros teóricos de Andalucía, en Andalucía surge o Andalucía, digamos, se incorpora al debate decolonial desde una perspectiva propia, pero que redefinía los debates que se estaban produciendo en la historiografía, en la antropología o en el arabismo, ¿no? Digo esto para situar bien que este libro de la decolonialidad también evidentemente parte de un proyecto político, por qué pensamos lo que pensamos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué el andalucismo político tiene la necesidad de dialogar y de aprender de otras experiencias, de otras opresiones en el mundo y por qué el españolismo es la dimensión local del eurocentrismo y del colonialismo cultural. Lo que recojo
en estos textos, principalmente, o sea, si tuviésemos que compartir alguna idea, en primer lugar, desarrollando una idea que ya he comentado, el desarrollo de las ciencias sociales en España fue fundamentalmente una tarea fundamentalmente colonial, que fue el reflejo de un colonialismo interno dentro de España. Y esto tiene que ver con que en Europa, digámoslo así de forma muy general, existen como dos categorías de imperios. Fueron los imperios ibéricos del siglo XV, España y Portugal, y los imperios, vamos a decir, contemporáneos, que son del norte de Europa, que son Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda, Bélgica. En los imperios ibéricos, español y portugués, tuvieron su hegemonía en el siglo XV, XVI, XVII, y a partir del XVIII, el imperio español y portugués entran en crisis y se dan nueva hegemonía del norte de Europa. Digo esto porque en ese momento España comienza a ser parte de lo que llama Enrique Dussel. Hay una Europa que está subsumida por otra Europa, que es la Europa del Norte. Y eso tiene lugar cuando se produce la llamada Ilustración. Es decir, la Ilustración, fundamentalmente francesa, entendió a España como parte de África, entendió a España como una exterioridad de Europa, y no incluyó todo lo que había sido la tradición de la filosofía latinoamericana y española dentro de la Ilustración, dentro de la, digamos, de la ontología, de la legitimidad, de la forma de conocimiento que la Ilustración y la filosofía estaban legitimando, ¿no? Eso implicó que España no se incorporó al llamado Occidente. España nunca fue parte de lo que se llama la cultura occidental, nunca estuvo dentro de la idea del western, del west, nunca estuvo, digamos, al interior de lo que se ha llamado la cultura occidental, y el propio desarrollo de las disciplinas como la historia, la antropología, la sociología, el arabismo, la literatura, en el interior de España tuvieron, por una parte, una colonialidad que venía de reproducir la experiencia de Francia al interior de España, pero por otro lado España, como no tenía colonias, no tenía muchas colonias a partir del 1800 en adelante o del 1900, España reprodujo ese exotismo que a veces se da en las ciencias sociales con territorio al interior. Y Al-Ándalus, el sur de España, fue el territorio que España usó para hacer su arabismo, historia del arte, todo, ¿no?, orientalismo. España lo desarrolló en el sur. Y eso tiene muchas consecuencias en cómo se han configurado las disciplinas académicas en España. Es decir, por ejemplo, el arabismo, que es una corriente que se encarga de estudiar el mundo árabe en todo el mundo. En el caso español, el arabismo español estudia un territorio del interior, que es el sur de España, y lo estudia con la misma mirada colonial que Francia estudia Egipto o que Francia estudia el norte de África, ¿no? Eso tiene implicaciones a la hora de señalar cómo una parte de la historia de España es desnaturalizada, es considerada ilegítima, es considerada extraña, y se crea un extrañamiento que de alguna manera lo podríamos llamar el encubrimiento, como llama el maestro Enrique Dussel. O sea, se encubre toda una parte de la historia de España que da lugar, bueno, no solo a Andalucía, pero fundamentalmente a Andalucía y todos los territorios del sur, y hace que la sociedad andaluza se enfrente a su propio pasado de manera extrañada. Es decir, la sociedad andaluza hoy no tiene las herramientas teóricas para considerarse herederos del mundo árabe al interior de Europa, porque las narrativas fundamentales son la invasión árabe. O sea, se habla de invasión árabe, pero de reconquista castellana, cuando en realidad ni hubo una invasión árabe, porque los árabes se incorporan al sur de la península en 6 años, desde años 711 a años 718, dentro de una crisis que había, digamos, otro debate más largo, pero en 6 años los árabes llegan a la península ibérica sin guerra, y sin embargo la llamada reconquista se da durante 8 siglos. Hay 8 siglos, 800 años de guerra hacia el sur, y eso se llama la reconquista, como manera de legitimar la cruzada, la guerra interior que hubo para conquistar las tierras de Al-Ándalus. Eso no permite a la sociedad andaluza reconectar con el mundo árabe dentro de Europa, pero al mismo tiempo reproduce un patrón colonial que lo podemos ver en América Latina con el debate que se da a partir de 1492, ¿no? A partir de 1492, sobre todo en México y en otros países,
se produce este debate de cómo relacionarnos con el pasado, cómo relacionarnos con un pasado violento, con un pasado traumático del que somos hijos e hijas, al que no podemos escapar, cómo representamos un pasado que no tiene afuera, que no tiene exterioridad, digamos, porque no hay un otro totalmente ajeno a ese pasado, a esa historia de violencia. Nosotros somos hijos e hijas de la conquista en diferentes maneras. Y en el caso andaluz, o sea, visto de Andalucía, yo para tratar de entender cómo funciona el colonialismo del que somos hijos e hijas, o sea, cómo repensar una historia de violencia que nos ha llevado digamos, a las actuales sociedades, tanto en Sudeuropa como en América Latina, yo he decidido usar el concepto dialéctica de la colonialidad, que me permite afirmar que en el contexto del mundo hispánico, a diferencia del mundo anglosajón, en el mundo hispánico hay toda una serie de espacios intermedios, digamos, de tercer cielo, de tercer paisaje, que no son, digamos, la categoría racial blanco y la categoría racial negro. En el caso del mundo hispánico, tanto la categoría que se estudia mucho en México, Vasconcelos, de la posta cósmica, el mestizaje, que ha sido una categoría que habitualmente se ha construido de forma racista, repensando digamos, la connotación racista que ha tenido el concepto de mestizaje, yo sí creo que en el caso de Andalucía es un buen caso sobre cómo, al mismo tiempo que sufrimos la colonialidad por parte de España, y Andalucía es un producto de la colonización de España, pero también somos parte de la colonización del norte de África y del colonialismo que Europa hoy ejerce en todo el mundo. Es decir, el movimiento de conquista que España hizo sobre Andalucía y la incorporación de Andalucía al Estado español, con el consiguiente colaboración, digamos, o imbricación en la colonialidad global, hacen que Andalucía sea al mismo tiempo colonizador y colonizado. Y ese tercer cielo, yo creo que es una herramienta interesante para pensar contextos donde no existen, digamos, donde incluso la interseccionalidad, la multiplicidad son herramientas teóricas que ya se han pensado para hablar de espacios complejos donde las colonialidades, incluso hasta los oprimidos, reproducimos, ¿no? la colonialidad a otros niveles al interior de nuestras propias comunidades, ¿no? O sea, yo creo que siempre es importante hablar de cómo el colonialismo, cómo sufres el colonialismo, pero también al mismo tiempo cómo lo ejerces. Si no habla de colonialismo, hablamos de racismo, de patriarcado, hablamos de formas de opresión, ¿no? Porque si solo hablamos de cómo sufrimos el racismo, cómo lo sufrimos solo, entonces tenemos que ir a una especie de colonial chauvinismo, ¿no? De mi nación, mi grupo es el más oprimido, pero no damos cuenta de cómo ejercemos también al interior de las comunidades el racismo, ¿no? Entonces, yo creo que Andalucía es un buen ejemplo. O sea, desde Andalucía se puede entender cómo en ciertas ocasiones Andalucía, al ser un territorio de frontera entre Europa y África, tiene una clara marca de diferencia colonial, claramente, que está muy vinculado, lo hemos hablado estos días, con el concepto de racismo cultural, en la Alcoff y otras teóricas chicanas, como hay un racismo cultural que sustituye al biológico, pero que refuerza los marcadores de inferiorización, que legitima una posición inferior en la economía política, que de alguna manera justifica procesos migratorios y toda otra serie de lugares ocupados dentro de la economía política. Pero al mismo tiempo, al interior de la propia sociedad andaluza, ese racismo se reproduce con otras comunidades, como el pueblo gitano, como migrantes africanos, como migrantes latinos, migrantes de otros lugares. Es decir, no solamente Andalucía sufre el colonialismo, el racismo cultural, la inferiorización cultural por parte de España, sino que al mismo tiempo los andaluces también la reproducen porque el colonialismo se reproduce a través de nuestra mirada y de nuestra forma de ver el mundo, ¿no? Y eso, de alguna manera, tiene que ver también con cómo en las sociedades de frontera las miradas coloniales son adoptadas en ciertos contextos por sujetos colonizados para reforzar su identidad como opresor. Es decir, hay una blanquitud dentro del contexto de la sociedad andaluza que marca distancia con la población árabe en un contexto donde en Andalucía, antes que el cristianismo, había islam. Es decir, el racismo es mucho más fuerte
porque es una sociedad de frontera que está atravesada por la violencia, y digamos que está, no es una frontera, digamos, de tierra, como en el caso de México y Estados Unidos, una frontera de agua, pero digamos que está a 14 kilómetros, ¿no? Entonces es una frontera que se siente, una frontera que se siente y que, cuya presencia es muy fuerte, ¿no? Y donde me interesa llegar con estas reflexiones sobre cómo se construye la categoría de racismo cultural o de opresión colonial en la sociedad andaluza, al mismo tiempo que cómo Andalucía reproduce estas categorías, estas formas de opresión, es a la idea de cómo podemos pensar, si me permitís, una situación postcolonial o de fin del colonialismo al interior de una metrópoli, al interior de una sociedad que ha sido metropolitana y que supuestamente y que se ha beneficiado de la violencia colonial y del extractivismo económico. Y en ese sentido siempre me interesó mucho la experiencia chicana, la experiencia de la experiencia de frontera en el sur de los Estados Unidos, porque también de la población afroamericana al interior del marxismo negro, ¿no? De toda esa tradición de marxismo afroamericano, porque de alguna manera se trata de sujetos colonizados al interior del metrópoli y de experiencias de resistencia dentro de sociedades metropolitanas. Lo que me llevó a pensar que hay algo que dialogar y que hay algo de lo que aprender es que mientras que o sea, hay unas palabras de MSC en su discurso sobre el colonialismo, que él dice: lo que los europeos nunca perdonarán a Hitler es haber tratado a europeos como se trataba antes a vietnamitas y a argelinos. Y eso es lo que los europeos nunca perdonarán a Hitler. No es que fuese violento contra la población, porque eso ya lo éramos, eso ya existía. Lo que no existía era hacer eso dentro de Europa. Por eso Hitler iba a ser plasmado como el gran terror de la humanidad, mientras que el rey Leopoldo de Bélgica es un héroe dentro de Europa. Entonces, también se llama la atención sobre cómo los europeos les afectó una violencia que ellos estaban habitualmente ejerciendo en todo el mundo. Y esto yo creo que también tiene que ver con que el fascismo, de alguna manera, fue el retorno de esa violencia colonial al interior de la metrópoli. Es decir, en un contexto donde Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda estaban haciendo toda esa violencia que ya conocemos sobre las colonias africanas y asiáticas, dentro de Alemania, que era un país que no tenía colonia, digamos, no tenía un gran imperio colonial, surgió, digamos, una narrativa expansionista, pero dentro de Europa, hizo exactamente lo mismo que estaba haciendo Inglaterra y Francia, solo que la burguesía alemana, la élite alemana, decidieron hacerlo al interior de Europa, fundamentalmente hacia el este, y también hasta París, ¿no? Y esto nos confronta con que el fascismo y las culturas autoritarias tienen una vinculación muy directa con la violencia colonial. Es decir, las expresiones de autoritarismo, y lo estamos viendo aquí con la experiencia de Trump, pero también con Bolsonaro y con otros gobiernos autoritarios. Los gobiernos autoritarios, digamos, la extrema derecha, lo que se llama todos estos fenómenos de nuevo extremismo conservador, son el legado del colonialismo, o sea, están conectados directamente con la violencia colonial, con la deshumanización, que nos lleva directamente a la experiencia de Gaza, lleva directamente a la experiencia de lo que Israel está haciendo hoy en Gaza. Y yo creo que, o sea, una de las cosas que me interesa de conectar la experiencia de comunidades oprimidas al interior de Metrópolis, como cierta frase de Boy, ya hubo también, no solo por su parte, sino por Palmur y otros, que estaban vaticinando muchos de los militantes afroamericanos que participaron en la brigada Abraham Lincoln, que fueron a España a combatir el fascismo, porque muchos de ellos querían ir a Etiopía, donde se estaba librando una batalla contra el fascismo de Mussolini, porque Etiopía en ese momento era colonia de Mussolini, colonia italiana, y había todo un imaginario al interior de los Estados Unidos con ir a combatir el fascismo en Etiopía. Muchos de ellos terminaron en la guerra de España. Y en sus escritos lo que se puede observar es que los militantes afroamericanos estaban advirtiendo de lo que podría pasar en España si llegaba el fascismo al poder, que era exactamente lo que estaba pasando ya en los Estados Unidos. Pero sin embargo la propia izquierda europea era incapaz o sea, no estaba preparada, no hubo ninguna, digamos,
la izquierda europea no estuvo preparada para que le hicieran a ellos lo que ellos estaban haciendo atrás, ¿no? Y fueron los marxistas afroamericanos los que de alguna manera ya estaban vaticinando que el fascismo en Europa lo que supondría es una guerra que ellos ya estaban sufriendo al interior de los Estados Unidos. Eso creo que es una cosa que nos permite pensar que puede haber diálogos inadvertidos, ¿no? Y la otra cuestión, yo creo que para mí también fundamental, es la idea de frontera, ¿no? La idea de frontera como centro, la idea de frontera como un espacio donde no solamente se separan dos entidades, sino que es centro de un tercer espacio, de un tercer cielo, ¿no? El fascismo español siempre fue digamos, una corriente militar, el fascismo español, digo, una corriente militar que se desarrolló en las colonias. A diferencia del fascismo alemán o del fascismo italiano que se produce al interior del país, el fascismo español se desarrolló en el norte de África. Es decir, Franco nunca vivió en España prácticamente hasta que dio el golpe de Estado. La mayoría de dirigentes del ejército español que dieron el golpe nunca habían vivido en España porque habían combatido en Cuba, habían combatido en Filipinas o eran hijos de combatientes de Filipinas, combatientes de Cuba, que terminaron combatiendo en el norte de África. Y con eso podemos pensar que la guerra del golpe de 1936 tuvo también implicaciones de guerra colonial que la sociedad europea, digamos, no estuvo preparada para entender. La violencia que el fascismo había estado desarrollando durante décadas en el norte de África, de repente los militares coloniales la estaban desarrollando contra el ejército republicano, contra sindicalistas, feministas, demócratas, maestros de escuela. Y esa propiedad de frontera, como no solamente la colonialidad va hacia el sur, sino que también hay un efecto boomerang, también nos complejiza la idea de hasta qué punto, o sea, los legados de esa conquista del Al-Ándalus no solamente nos han de hacer reflexionar sobre una sociedad obligadamente multicultural, sino hasta qué punto nosotros somos el otro, y hasta qué punto la sociedad europea se ha construido sobre esa otredad que está al interior de la propia sociedad europea. No se trata digamos, de construirse sobre una otredad, sino que esa otredad en realidad está muy presente en lo que Europa es. Europa tiene un pasado africano, tiene un pasado árabe, tiene un pasado musulmán, y las formas de evitar, de encubrir ese pasado ha dado lugar a fenómenos como el fascismo, ha dado lugar a fenómenos de cultura autoritaria, y ha imposibilitado que la izquierda europea tenga un lenguaje a la hora de dirigirse a las propias bases, a las propias masas, porque toda esa experiencia, digamos, del mundo árabe tiene implicaciones de economía política. Es decir, la conquista del Andaluz tiene muchas implicaciones a la hora digamos, a la hora o sea, de producir toda una nueva clase social de campesinos sin tierra, porque las tierras fueron acaparadas por los latifundistas, un fenómeno que vemos en México, en Argentina, en Chile, en el Caribe, y que en el caso andaluz dio lugar a un campesinado sin tierra muy combativo, de raíz anarquista, y que de alguna manera se estaba enfrentando a formas de capitalismo que no eran de la forma de capitalismo que había en Inglaterra. O sea, el campesinado sin tierra en Andalucía, o sea, los anarquistas andaluces se estaban enfrentando a un modelo colonial de tenencia de la tierra, y por lo tanto estaban reinventando todo lo que había escrito Marx sobre el capitalismo del siglo XVII, la formación de sindicatos. Eso ya estaba siendo reinventado tanto en Rusia, de todas las periferias del capitalismo. Por lo tanto, yo creo que la idea de frontera para pensar estas identidades que son confrontativas, pero que dan lugar a un tercer espacio, son fundamentales para entender Andalucía. Al igual que decía Federico García Lorca, que hasta que uno no viaja a Cuba no puede entender Andalucía, hasta que uno no está en La Habana no puede entender Sevilla, porque de alguna manera todo lo que pasó durante la conquista de Andalucía y durante el periodo colonial conecta culturalmente a Sevilla, Cádiz, con el Caribe, con América Latina. Hay un libro que yo les recomiendo,
que es de Antonio García de León, un mexicano que es músico y etnólogo, él es un especialista en son jarocho, y él ha escrito un libro sobre que se llama el mar de los deseos, músicas del Caribe afroandaluz. Lo que trata de decir este autor es que durante varios siglos, tanto Sevilla como el norte de África, como el Caribe, América Latina y hasta Luisiana, todo lo que era el mundo hispánico, era un gran espacio cultural que conectaba el sur de Europa con el sur de los Estados de lo que ahora es el sur de los Estados Unidos y hasta los Andes, ¿no? Y dentro de ese espacio cultural hay algo que discutir para entender la forma de opresión. La forma de, digamos, Granada fue el primer lugar digamos, donde, que sepamos, hubo conversiones forzosas espirituales. O sea, no conocíamos hasta la fecha conversiones masivas, prohibición de espiritualidades, prohibición de espirituales locales, de lenguas locales. Y todas esas formas de opresión, de prohibición del Islam, luego se reproducen en América Latina y luego terminan afectando también a la población morisca, que es expulsada, la expulsión de los moriscos se produce en 1600, 150, o sea, más de 100 años después de la conquista. Es decir, están conectadas las formas de opresión que se producen de racismo, que se produce en el sur de la península y América Latina. Hasta ahora yo creo que la decolonialidad no se ha ocupado de estas discusiones. De hecho, ahora estamos publicando un libro sobre el ensayo histórico del maestro Enrique Dussel. A mí me gusta hablar del tercer Dussel o el último Dussel. Porque Dussel al final de en los últimos, yo diría que 10 años, al igual que Ramón Grofó y otra gente que ha estado en Granada y que ha estado en Italia y en otros sitios, en Sevilla, Dussel terminó reaccionando en que el encubrimiento, para entender el encubrimiento hay que entender la forma de colonialismo que salió de Sevilla. Y no se puede entender del todo lo que sucedió en América Latina si no se tiene en cuenta cómo ese patrón de poder se desarrolló a partir del siglo XIII y XIV en el sur de España, porque eso te da cuenta de cómo se hace mundial, por qué se producen las prohibiciones de ciertas espiritualidades, la prohibición de lengua, la quema de libros, y toda una serie de características de la naturaleza colonial del mundo hispánico que hasta ahora hemos analizado de forma separada entre el Caribe y América Latina y por otro lado el sur de Europa y el norte de África. Bueno, esto yo lo voy a dejar por aquí ahora, son algunas ideas muy provisionales, me gustaría mucho también ponerla en discusión, pues que podamos ampliar, debatir, dialogar sobre esta idea y agradezco mucho su tiempo. Javier, gracias por la presentación y el trabajo que estás haciendo. Me parece que es un trabajo muy importante, sobre todo para ir más allá de esas comunidades.